Hay jugadores mexicanos que nunca fueron en un mundial, como Adolfo Ríos, Nery Castillo o Luis Montes, otros que en un mundial no jugaron ni un solo minuto, pero en otro mundial sí tuvieron minutos, como es el caso de Guillermo Ochoa, Luis García, Johan Vázquez o Luis Romo, y otros que de plano fueron a uno o más mundiales, pero no jugaron ni un solo partido, presenciando todo el torneo desde la banca. Así que en este video vamos a repasar 15 jugadores mexicanos que fueron a un mundial, pero no jugaron ni un solo minuto. Comenzamos con Melvin Brown, defensa que debutó en el Cruz Azul en enero de 2001 y a los 6 meses recibió su primera convocatoria en selección mexicana. El defensa de 23 años atravesaba un gran momento con la máquina, destacando por su enorme fuerza física, su juego aéreo y una personalidad que contagiaba a todo el equipo. Su gran nivel en la Liga MX convenció a Javier Aguirre de subirlo al avión mundialista como una de las principales opciones de recambio para la saga defensiva. Melvin fue titular indiscutible en los partidos amistosos previo al mundial. Sin embargo, una vez instalados en Asia, el Vasco Aguirre decidió apostar por una línea de 3 conformada por Manuel Vidrio, Salvador Carmona y Rafa Márquez. Con la defensa rindiendo un gran nivel en la fase de grupos, las rotaciones en esa zona se volvieron imposibles. El jugador de la máquina vio los 4 partidos de la selección mexicana desde el banco de suplentes, despidiéndose de su única experiencia en una Copa del Mundo, con la frustración de no haber podido saltar a la cancha a defender la camiseta tricolor. Luego del mundial solo volvió a jugar un partido más con selección mexicana y dejó de ser considerado. El otro gran afectado en la saga defensiva durante ese mundial fue Francisco Gabriel de Anda. El defensor vivía el mejor momento de su carrera con el Pachuca, siendo el líder indiscutible de unos Tuzos que justamente habían sido dirigidos por Javier Aguirre. Gabriel de Anda era de la total confianza del Vasco, y por ello cuando Aguirre tomó la dirección de la selección mexicana, no dudó en convocar a Gabriel de Anda, que regresaba a la selección tras casi 4 años de ausencia. Aguirre lo llevó al Mundial de Corea a Japón, con la idea de tener un central de jerarquía listo para cualquier emergencia, pero el destino de Gabriel de Anda terminó siendo exactamente el mismo que el de Melvin Brown. Aguirre se la jugó a muerte con su línea de 3 centrales conformada por Márquez, Vidrio y Carmona. A pesar de su madurez futbolística y de llegar al torneo con 31 años, el capitán de los Tuzos no pudo disputar ni un solo minuto en territorio asiático, cerrando así su única oportunidad de jugar una Copa del Mundo desde el banco de suplentes. Tras el mundial dejó de ser convocado. Para cerrar con los jugadores que Javier Aguirre dejó en el banco de suplentes en Corea-Japón 2002, encontramos a Alberto Rodríguez. El carrilero derecho era otro de la total confianza de Aguirre. El Vasco lo tuvo en el Pachuca, siendo titular en la obtención del torneo invierno 1999. Es por ello que cuando Aguirre tomó las riendas de la selección mexicana, lo hizo debutar con el Tri a sus ya 27 años. Inicialmente Rodríguez tuvo bastantes minutos, fue titular en la Copa América 2001 y en partidos de eliminatorias para el Mundial, pero ya en Japón, Aguirre se decantó por otros jugadores. Para el debut ante Croacia, Aguirre puso a Sigifredo Mercado como carrilero derecho, y en los siguientes 3 partidos al Cabrito Arellano. Alberto Rodríguez no fue considerado ni para entrar de cambio en ningún partido. Ese fue su único mundial, pues tras la salida del Vasco Aguirre solo volvió a jugar un partido más con el Tri. Jesús Corona fue por años uno de los mejores porteros mexicanos, pero vivió una auténtica maldición mundialista. Su primera experiencia llegó en Alemania 2006, en ese entonces siendo portero de los Tecos. Corona se metió a la lista de 23 convocados, pero como tercer portero, por lo que no disputó ni un partido. Luego de quedarse fuera de la lista de Sudáfrica 2010, Chuy Corona vivió sus mejores años. Sus grandes actuaciones en Cruz Azul hicieron que regresara a las convocatorias de la selección, y la mayoría de veces como titular. Incluso fue uno de los 3 refuerzos para la selección olímpica de Londres 2012, siendo fundamental para la obtención de la medalla de oro. Corona era sin discusión el portero titular del Tri, fue titular en las eliminatorias, partidos amistosos y la Copa Confederaciones de 2013, pero Miguel Herrera decidió de último momento darle la confianza a Guillermo Ochoa tras verlo mejor en los partidos de preparación. 4 años más tarde, en Rusia 2018, la historia se calcó bajo el mando de Juan Carlos Osorio, quien mantuvo a Ochoa como inamovible durante todo su proceso. Al final Corona acumuló 12 partidos mundialistas desde el banquillo, viendo pasar distintas generaciones y directores técnicos, pero quedándose con las ganas de debutar en la máxima justa. Luis Michel fue por años el suplente de Osvaldo Sánchez en las Chivas, pero cuando Osvaldo salió del rebaño en 2007, Michel por fin pudo demostrar sus condiciones, se convirtió en uno de los mejores porteros de la liga, y por ello a meses de Sudáfrica 2010, específicamente en el mes de marzo, Luis Michel debutó en selección mexicana a sus ya 30 años, le ganó el puesto a Jesús Corona y se metió a la convocatoria como tercer portero. El arco de la selección mexicana para el torneo fue de Óscar el Conejo Pérez, la gran apuesta de Aguirre para ese torneo, teniendo además a Guillermo Ochoa esperando como segundo arquero. Con ese panorama, el portero rojiblanco asumió el rol de tercer guardameta, sabía perfectamente que sus opciones eran mínimas, y así fue. Vio los 4 partidos del Tri apoyando al equipo desde el banquillo, viviendo la Copa del Mundo con guantes puestos, pero sin la oportunidad de estrenarlos. Luego del Mundial, Michel dejó de ser tomado en cuenta por la selección mayor.
Durante el ciclo hacia Sudáfrica 2010, Johnny Magallón fue el hombre de hierro de la selección mexicana, un central polifuncional de Chivas que jugó prácticamente todas las eliminatorias y se consolidó como el hombre de confianza en la saga. Su presencia en la lista final era incuestionable, venía siendo seleccionado desde 2007 y titular indiscutible en 2 Copas Oro, una Copa América, eliminatorias y partidos amistosos. La sorpresa llegó con el pitazo inicial del torneo, cuando Javier Aguirre decidió revivir la vieja guardia de la defensa, dándole la titularidad al Maza Rodríguez junto a un consolidado Ricardo Osorio y Rafa Márquez como medio de contención. La principal opción de cambio en la defensa fue Héctor Moreno, quien vio minutos ante Francia y ante Uruguay. De esa forma, Johnny Magallón, el jugador que había cargado con el peso de la clasificación, tuvo que ver los 4 partidos del mundial con la casaca de entrenamiento puesta, pasando de ser indiscutible a no tocar el césped africano. Tras la Copa del Mundo de Sudáfrica, Magallón fue borrado en el proceso hacia Brasil 2014. En ese mismo Mundial de Sudáfrica 2010, otro jugador que sufrió las decisiones de Javier Aguirre fue Jorge Torres Nilo. El Pecho era en ese entonces una de las realidades más sólidas de la Liga MX, venía de tener grandes torneos con el Atlas y justo acababa de cerrar su fichaje con los Tigres. Su potencia física, garra y un gran despliegue por la banda izquierda hicieron que se ganase la convocatoria por el Mundial de Sudáfrica. No obstante, la banda izquierda ya tenía un dueño, Carlos Salcido. El jugador de en ese entonces, PSV Eindhoven, era sin discusión el lateral izquierdo titular desde hacía varios años atrás. Salcido jugó los 90 minutos en los 4 partidos de México en el Mundial, por lo que Torres Nilo no pudo jugar ni un solo minuto, en la que fue su única convocatoria en un Mundial. Si bien fue un constante en los procesos hacia Brasil 2014 y Rusia 2018, no fue convocado a ninguno de los 2 mundiales. El caso de Alberto el Venado Medina en Sudáfrica 2010 es uno de los más recordados y debatidos por la afición. El extremo de las Chivas llegó a la Copa del Mundo en un momento espectacular, siendo el jugador más desequilibrante en los partidos de preparación previo al Mundial, donde le anotó gol a Senegal, a Chile, a Gambia y a Italia. Su velocidad y regate hacían pensar que sería el revulsivo ideal para el ataque de Javier Aguirre. Sin embargo, una vez arrancó el torneo, el vasco cambió por completo los planes tácticos en la ofensiva. El revulsivo principal terminó siendo Pablo Barrera, e incluso el vasco se la jugó por los veteranos Cuauhtémoc Blanco y Bofo Bautista, quienes jugaron de arranque ante Uruguay y Argentina respectivamente. A pesar de que el Tri necesitaba dinamismo y frescura por las bandas en los momentos de tensión, el Venado Medina nunca recibió la oportunidad. Pasó de ser la gran figura en la gira previa a quedarse sin jugar ni un solo minuto en el Mundial. En el Mundial de Brasil 2014, un jugador que vivió esta agridulce experiencia fue Miguel Ponce. El lateral izquierdo, que venía de ser campeón olímpico en Londres 2012, no la tuvo fácil para subirse a ese barco. De hecho, ni siquiera estaba en la lista original de Miguel Herrera, pero una fractura de Juan Carlos Medina a pocos días del torneo le abrió la puerta de último minuto. Ponce venía de tener un gran torneo con el Toluca, sin embargo el Piojo Herrera se la jugó a muerte con Miguel Ayun por la banda izquierda. México tuvo una gran fase de grupos y los octavos de final contra Países Bajos, pero Ponce vio todo el torneo desde la banca. A pesar de haber tocado la gloria olímpica 2 años antes, en el torneo más importante de todos, Ponce se quedó con las ganas de debutar. Solo jugó 4 partidos más en selección y en 2015 dejó de ser convocado. En esa misma edición de Brasil 2014, otro que se quedó con las ganas de pisar la cancha fue Isaac el Conejo Brizuela. El extremo era una de las grandes realidades de la Liga MX, venía de romperla toda con el Toluca, mostrando una velocidad y un desequilibrio por la banda que ilusionaban a cualquiera. Su nivel era tan alto que Miguel Herrera lo consideró el revulsivo ideal y lo subió a la lista definitiva, a pesar de su poca experiencia internacional. Sin embargo, Brizuela terminó entrando casi de relleno. Los que entraron como revulsivos durante el Mundial fueron Marco Fabián, Javier Aquino y el Gulit Peña. Pese a que años más tarde vivió buenos momentos en Chivas, siendo campeón de prácticamente todo, recibió muy pocas convocatorias en el proceso hacia Rusia 2018. En 2014, Alan Pulido vivió un presente espectacular con los Tigres, marcando goles clave y mostrando una potencia física que lo perfilaba como el heredero al ataque del Tri. En la preparación mundialista se ganó el puesto a base de goles, incluyendo un triplete en su debut ante Corea del Sur y un gol más ante Estados Unidos, lo que obligó a Miguel Herrera a meterlo en la lista final. Sin embargo, la delantera de México en ese torneo estaba sobrepoblada. Oribe Peralta y Giovanni Dos Santos arrancaban como titulares, mientras que Javier Hernández y Raúl Jiménez esperaban su turno para entrar de cambio. Ante semejante competencia, Pulido quedó relegado como la última opción en el ataque y no disputó ni un solo minuto. En ese entonces Pulido tenía 23 años y todos pensaban que Brasil 2014 no sería su único mundial, pero terminó quedando fuera tanto de Rusia 2018 como de Qatar 2022. Alfredo Talavera tuvo una carrera larguísima y un nivel espectacular en la Liga MX que lo llevó a estar presente nada más y nada menos que 3 mundiales consecutivos. Sin embargo, su destino estuvo marcado por coincidir con otros de los 2 mejores porteros mexicanos de la historia, Guillermo Ochoa y Jesús Corona. Junto con Talavera, los 3 fueron los porteros de la selección mexicana por casi toda la década de 2010, pero casi en todos los torneos Talavera iba como tercer portero y los que jugaban como titulares eran Ochoa o Corona. En 2014 llegó como el gran referente del Toluca a su primer mundial, pero Herrera eligió a Ochoa como su portero titular.
Qatar. Para 2018 la historia se repitió bajo el mando de Juan Carlos Osorio y finalmente en Qatar 2022, ya con 40 años, el Tata Martino lo llevó como el jugador más veterano de la delegación, pero el resultado fue el mismo. Esta vez no fue como tercer portero, sino como segundo portero, pero otra vez Ochoa fue quien atajó en todos los partidos y nuevamente Talavera tuvo que ver los partidos desde la banca. Tala viajó por todo el mundo, entrenó al máximo nivel durante casi una década mundialista, pero se retiró del Tri sin haber podido jugar ni un solo segundo en el torneo más importante del planeta. En 2007 Rodolfo Cota asistió al Mundial Sub-20 con la selección mexicana, donde fue el portero suplente, pero por lo menos pudo jugar un partido. Al arquero le costó bastante consolidarse en primera división. Fue hasta 2017, cuando brillaba en Chivas, que debutó en la selección mayor de México a sus casi 30 años. Tras su gran paso por el León siguió siendo convocado, pero casi siempre siendo suplente, llegando a jugar muy pocos partidos. En total, desde su debut con selección mexicana en 2017 hasta 2022, solo llegó a jugar 8 partidos. Aún así fue de la confianza de Gerardo Martino, que lo incluyó en la lista para Qatar 2022 como tercer portero. Los 3 partidos de dicho torneo los atajó Memo Ochoa y Cota simplemente fue un espectador. Esa fue su única Copa del Mundo. Tras el Mundial de Qatar y la salida de Martino, Cota nunca más volvió a ser convocado, acabando así su sueño de defender el arco de la selección mexicana en un mundial. En Qatar 2022, otro que no vio minutos fue Gerardo Arteaga. El lateral izquierdo llegaba al mundial en un gran momento. Desde 2020 jugaba en el Genk de Bélgica y lo hacía de gran forma. Sin embargo, en 2021 empezaron los roces con Gerardo Martino. Para los Juegos Olímpicos de Tokio, Arteaga fue convocado por el Jimmy Lozano, pero el lateral rechazó la convocatoria ya que prefería tomarse unas vacaciones. Esto provocó que Martino le cerrara las puertas de la selección mexicana al no estar al 100% comprometido. Arteaga tuvo que hablar con él meses después para pedirle que lo vuelva a convocar, y fue en los primeros meses de 2022 que Arteaga regresó al Tri. Martino lo convocó al mundial, pero lo dejó en la banca en todos los partidos. El titular en la lateral izquierda fue Jesús Gallardo, y Arteaga se quedó viendo el mundial desde el banco de suplentes. Tiempo después declaró que no cumplió su sueño, pues porque aunque viajó a Qatar no se sintió parte del equipo. También habló sobre su mala relación con Martino, declarando que el entrenador argentino ni siquiera le daba explicaciones del por qué no jugaba. Muchos pensaban que Arteaga sería el lateral izquierdo titular para el mundial de 2026, pero tras su bajón de juego en Monterrey dejó de ser convocado en 2024. Finalmente terminamos con Carlos Acevedo. El portero de Santos debutó con selección mexicana en 2021. En ese entonces atravesaba un gran momento con el conjunto lagunero y muchos exigían su convocatoria para Qatar 2022. Sin embargo, el Tata Martino no lo convocó. Tras esto, el nivel del arquero fue bajando, y sumado al mal presente de Santos, Acevedo dejó de ser tomado en cuenta por la selección. Fue hasta finales de 2025 que nuevamente volvió a ser tomado en cuenta, y gracias a la lesión de Luis Malagón, Acevedo pudo ganarse su primera convocatoria a una Copa del Mundo a sus ya 30 años. El Vasco Aguirre lo convocó, pero con el rol de tercer portero. El titular indiscutible fue Raúl Rangel y el suplente Guillermo Ochoa, que incluso vio minutos ante Chequia en el que fue el último partido de su carrera. De los 26 convocados al Mundial de 2026, Acevedo fue el único que no jugó ni un solo minuto. Esto es todo por el video de hoy. Comenta cuál de todos mereció jugar por lo menos un minuto. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal.